Hola, yo soy Marino Berigüete en su programa Letras de Café. Hoy es un día especial para mí, un día especial porque no solamente tengo un amigo, tengo un filósofo, un investigador. Se trata de nuestro amigo José Mendoza. José Mendoza ha escrito dos maravillosos libros. Escribió La duda de la duda, un libro que si usted no se ha hecho dueño de él este año, hágase de él. Llegó aquí a la mesa de novedades, La duda de la duda. Otro libro importante de nuestro invitado especial es Mujeres Filósofas y la sabiduría para el buen vivir. Ambos son libros de filosofía, pero hoy vamos a hablar con el escritor, con el investigador, con el filósofo, con el hombre que le ha puesto a todos los filósofos de la República Dominicana, y por qué no, de América Latina, a dudar. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, bien, Marino, agradeciéndote sobremanera la oportunidad, ¿no?, de estar en este prestigioso programa eh, para externar, ¿no?, ideas sobre esas obras que he escrito como Duda de la Duda y Mujeres Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir. José, quisiera empezar por, por la primera pregunta, porque, ¿verdad? Hoy no venimos a responder, venimos a preguntar, como dice. ¿Tú recuerdas conscientemente la primera vez que dudaste? Bueno, yo dudé desde que tuve uso de razón, porque el dudar, el sujeto no lo decide, sino que es algo involuntario que viene impuesto por lo desconocido. Yo dudo porque desconozco muchas cosas, incluso más que la que puedo conocer. Y eso de por sí es lo que motiva el dudar en mí. Quien lo sabe todo, jamás en su vida podría dudar, porque tiene plena certeza de todo cuanto existe. Y eso es imposible, porque como dijo el filósofo Manuel Kant, la razón es limitada. Puede analizarlo todo, pero no puede conocerlo todo. ¿Acaso yo sé, la duda es una manera de miedo o es una forma natural de vivir? Ningún ser humano, por más que lo quisiese, pudiese evitar el dudar, ya que, como he dicho, ningún ser humano lo conoce todo. Nadie puede abarcar todo cuanto existe. No puede tener un conocimiento pleno, a menos que no fuese Dios, que lo conoce todo. Pero el ser humano tiene que habérsela constantemente con la duda, y por esa razón no tiene ninguna otra opción que no sea la de aprender a dudar. ¿Tú crees que este país sabe pensar críticamente bajo la duda? Bueno, quieras o no, todo el mundo tiene que dudar. O sea, en este país, en cualquier otro país del mundo, donde quiera que haya seres humanos, tienen que dudar, porque nadie lo sabe todo. Y nadie, vuelvo y repito, por más que lo quisiese, pudiese deshacerse de la duda. La única alternativa viable, lógica y atinada que tiene el ser humano es el de aprender a dudar. ¿Y cómo se aprende a dudar? Dudando constantemente, pero no dudando simplemente de las cosas que existen dentro de mí o fuera de mí, sino dudando de la propia duda, porque hay muchas dudas que no tienen fundamento, dudas caprichosas, enfermizas. Entonces, el ser humano debe de hacer una, digamos, reflexión sobre la duda para ver si su duda tiene razón de ser o no. El hombre nace de una manera natural
se va desarrollando en la medida que va entendiendo el vocabulario de, de los padres. Dicen que el hombre, cuando hablo de hombre, hablo de la mujer también. Dice que el hombre dura 2 años para aprender a hablar eh, como ser humano. ¿Cuándo, José, empezaste tú a mirar al hombre eh, como un objeto de estudio filosófico? A partir justamente de que tuve la facultad de razonar, de que tuve vivencias, de que empecé a estudiar fundamentalmente la lógica funcional de la razón. Como se ha de saber, razón y experiencia eh, son las que producen el conocimiento. Entonces, el filósofo Manuel Kant dijo en una ocasión, la experiencia sin la razón es ciega, pero la razón sin la experiencia es vacía. Entonces, cuando empiezo a estudiar, empiezo a cuestionar, eh, de inmediato surge en mí esa incertidumbre. Donde hay incertidumbre, hay dudas. Y a partir de ahí, yo me intereso por el tema de la duda. René Descartes, por ejemplo, en su obra El discurso del método, hace un tipo de duda. Él se pregunta, yo pienso, luego existo. Y yo digo, yo dudo y luego me doy cuenta de que existo. O sea, que la duda va más allá que el pensamiento, porque es un cuestionamiento y es una actitud, digamos, crítica ante la vida para poder determinar el porqué de las cosas. Yo sé cuándo empieza tu relación con la filosofía. Bueno, desde muy pequeño realmente me interesé porque entendí prontamente que la filosofía es fuente de sabiduría y de conocimientos interminables, porque la filosofía nos enseña a pensar desde una perspectiva crítica y a evaluar todo eh, cuestionándolo. Como dijo el filósofo Sócrates en una ocasión, una vida que no es examinada no vale la pena vivirla. De manera que la filosofía no solo examina la vida, sino también las cosas, su fundamento, su porqué. Recuerda, yo sé, la vida uno siempre tiene un libro que marca a uno. Por ejemplo, cuando yo era muy joven, me marcó un libro que me regaló un cura de mi pueblo, que no era dominicano, era italiano, se llamaba Padre Mario Gieti. Eran dos curas, el Padre Mario Gieti y el Padre Mayoral. El Padre Mario Gieti me regaló un libro de José Ingeniero, El hombre mediocre. Ese libro me acompañó a mí durante mi juventud y después me regaló Las fuerzas morales. Ambos libros pautaron lo que fue mi, mi juventud. Eh, Vine a saber que había sido eh, cura después que había madurado. ¿Tú recuerdas, José, algún libro que te haya marcado la manera de pensar, la manera de actuar y de ver el mundo? Bueno, hay una obra que siempre a mí me gusta leerla. Se trata de la obra, la Biblia, fundamentalmente. Eso es un libro que representa muchos libros. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo Mujeres Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir, siempre leía porque la Biblia, porque
me llamó mucho la atención esas frases cortantes de la Biblia, ese lenguaje, ¿no? Y esa fuente infinita de sabiduría que, que tiene la obra. Entonces, yo tenía 5 libros de cabecera, o tuve 5 libros de cabecera, digamos, cuando estaba escribiendo esa obra. Y el principal, fundamentalmente, era la Biblia, a la cual le agradezco mucho, realmente. ¿Qué es más peligroso hoy en el siglo XXI, José? Escuchar una mentira, escuchar que los amigos hablan mentiras, escuchar que el mundo está lleno de mentiras, o realmente decir una verdad que nadie se atreve a cuestionar o a dudar. Bueno, como tú sabrás, eh, estamos en una época llena de luces y de sombras, donde se proyecta mucho, muy a menudo, lo que es la posverdad, realmente. Entonces, eh, decir la verdad es siempre algo sumamente saludable, realmente. Ahora, eso afecta intereses, pero hay que decir la verdad, porque por la verdad murió Cristo, realmente, y siempre será más saludable estar del lado de la verdad que del lado de la mentira. Por tanto, es sumamente fundamental proyectar la verdad. Fíjate que la verdad siempre ha sido un acto subversivo, igual que la duda. Dudar es un acto subversivo en pleno siglo XXI. No ha, no ha cambiado realmente la situación. O sea, Jesucristo en esa época dudó. E inclusive hay un pasaje de la Biblia en que él se encuentra agobiado por la situación de la sociedad en esa época y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una frase muy lapidaria, pero vamos a ir al primer bloque. Vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego de esa pausa seguimos con Letras de Café. Entonces yo sé, en esa época Jesús no solamente que dudó, sino que criticaba. Hoy en pleno siglo XXI, muchas veces la gente duda, duda de los gobiernos, duda de la gente, duda muchas veces de cómo va la sociedad. La herramienta de dudar, ¿para qué ayuda el ser humano, José? Sencillamente para buscar la verdad. Yo dudo simplemente no por el placer de dudar, sino que dudo con el objetivo expreso de buscar la verdad, de conocer, de comprender el porqué de las cosas. Donde quiera que hay falta de transparencia, hay mucha incertidumbre y muchas dudaciones. Por tanto, de ahí que, como he dicho, ningún sujeto decide dudar. Ahora bien, hay muchas personas que no saben dudar y se enredan en las dudas y llegan incluso a cometer graves errores. Eh, por ejemplo, una señora llama al esposo en un momento donde no existían los celulares y le dice, mira, la bruja ya se chupó el niño, lo mató. Y el señor regresa del trabajo y sin mediar palabra va y le quita la vida a la señora. O sea, él no dudó de las palabras de su mujer. Rápidamente fue a caer a la victoria. Un hogar desbaratado por el hecho de él no saber dudar, porque ciegamente creyó en las palabras de la esposa.
y luego la esposa lo deja y se va con otro Yo, para poder sobrevivir. yo sé, tú tienes muchos años dando docencia. Yo Bueno, tuve, yo tuve varias profesoras, monjas, franciscanas, en la escuela donde yo estudié. Habían profesoras que lo que hacían era que repetían ideas. Otras profesoras me enseñaban a dudar, a cuestionar. Inclusive hubo una, Sor Angélica Paz, que Dios la tenga en gloria, me dijo un día, yo levantaba mucho la mano y un día alguien osó en decir, "Oh, tú preguntas mucho", y ella le dijo, es mejor preguntar una vez y pasar por no saber que no preguntar y no saber nunca. ¿Qué tipo de profesor tú eres? ¿El profesor que repite ideas o el profesor que enseña al estudiante a dudar? quien repite ideas lo que hace es reproducir ya lo que otro dijo y eso no tiene sentido. Lo importante, lo fundamental es leer y luego esa lectura transformarla creativamente, aplicarla, ¿no? Desde una perspectiva novedosa. Y el conocimiento certero se alcanza, se logra, es justamente dudando. Cuando yo acepto cualquier tipo de conocimiento ciegamente, dogmáticamente, realmente estoy dañando mi espíritu y no puedo perfeccionarlo y no puedo crecer no puedo ensanchar mi horizonte cognitivo, sino que me tengo que limitar a lo que otro dijo. Cuando yo reproduzco lo que otro dijo, ese otro está pensando por mí y yo no estoy pensando lo que él dijo y no estoy dudando. Estoy asimilando ese contenido de manera irracional, de manera ciega. Y eso, por tanto, no enriquece la vida del sujeto en sociedad eh, como tal, ni contribuye, digamos, al desarrollo del conocimiento de manera amplia, de manera profunda. Yo sé, la sociedad en los últimos años ha cambiado. Ha cambiado el campo, ha cambiado la ciudad. La gente ha cambiado realmente. Un joven de hoy no es un joven del siglo XX. El joven del siglo XXI piensa y articula diferente. Según tu punto de vista, ¿a qué le teme la sociedad de hoy? ¿A qué le teme la sociedad de hoy? ¿A la duda o a la verdad? En verdad, eh, valga la redundancia con relación a la verdad, eh, pareciese que no se quiere que el sujeto aprenda a dudar, porque el sujeto que aprende a dudar es un sujeto que tiene libertad de razón, que tiene independencia de criterio y tiene capacidad para cuestionar. Es un sujeto dueño de sí y por tanto dueño del saber, porque es un sujeto que no se deja embaucar, es un sujeto que tiene claridad y madurez de juicio en todo momento, porque todo lo encara desde la perspectiva dubitativa. ¿Tú consideras a la duda como una forma del ser humano avanzar o como un abismo? Bueno, una pregunta profunda, Marino. Es una pregunta filosófica y poética. Y no se podía esperar algo como esa pregunta de Marino, o sea, un poeta fino, un escritor realmente extraordinario, hay que decirlo realmente. Eh, en verdad,
El sujeto que no duda se llena de temores. Cuando no sabe dudar, todos los prejuicios hacen nido en su cabeza y lo sesgan. No le permiten ver las cosas, digamos, con claridad. De manera que el sujeto que no aprende a dudar no tiene seguridad de sí, porque la seguridad se logra es justamente a través de la certeza, y la certeza se logra eh, sabiendo dudar. ¿Qué tú consideras más peligroso en este siglo XXI? ¿La ignorancia o la desinformación? Bueno, hay informaciones por doquier, eh, tantas que el sujeto no puede abarcarla toda. O sea, estar bien informado hoy día es una tarea sumamente eh, engorrosa. Tenemos dos tipos fundamentales de ignorancia. La docta ignorancia, que es propia, que es intrínseca del sujeto, y la ignorancia que es creada a través de una educación que no educa, a través de la falta de hábitos de lectura realmente. Entonces, esa ignorancia mantiene al sujeto en las tinieblas, no le permite pensar con cabeza propia. Pero la docta ignorancia es cuando el sujeto reconoce su no saber, como el filósofo Sócrates, ahí en la lejana antigüedad griega, cuando se le preguntó, la pitonisa le preguntó a Sócrates, tú eres el hombre más sabio de Atenas. Él dijo, yo solo sé que no sé nada. Saber que yo no sé de por sí es un saber que me ayuda a profundizar y a multiplicar mis conocimientos. Yo sé, yo quisiera ahora profundizar un poquito más en las preguntas en este programa. Y voy a decirte algunas dudas que tengo y a ver, preguntar. ¿Tú crees, tú dudas que las redes sociales han debilitado el pensamiento de los seres humanos del siglo XXI? Todo depende. Las redes sociales eh, son una manifestación de avance, son producto del pensamiento. Las redes no son cosas caprichosas, no son un invento. Ahora bien, hay que saber manejar las redes. Hay que aprender a encarar las redes dudando. Justamente en el libro de la duda hay un tema que se llama duda y redes sociales. O sea, no se pueden aceptar todos los contenidos de las redes ciegamente como bueno y válido. Hay que someterlo a cuestionamiento. Hay que dudar de lo mismo para poder discernir cuáles son los contenidos correctos y cuáles no lo son. Yo sé, ahora mismo hay varias herramientas. Antes nosotros teníamos, digo antes porque ya hay varias herramientas, solamente Google. Google le preguntábamos, lo cuestionábamos. Ahora existe tecnología, varios chat GPT existe. Y yo tengo mis consideraciones sobre eso. A veces pienso que eso puede debilitar el pensamiento del ser humano si no aprende a dudar y a utilizarla o a entenderla. Podría convertir una generación de hombres infantiles, porque cuando el hombre no usa su inteligencia, su manera de pensar para dudar, el cerebro que no se usa, llega un momento que no funciona. Y en eso te voy a poner un ejemplo.
En la época que yo era un muchacho de campo, de mi pueblo, Barahona, cuando alguien me daba a mí un teléfono en esa época, los teléfonos en mi pueblo eran de clavijas. Eh, Tú llamabas a la central y te decía, quiero que me comunique con la familia tal y se ponchaba y ahí yo podía hablar. En esa época yo me aprendía los teléfonos. El teléfono de mi casa yo todavía me lo sé, tengo un teléfono móvil fijo. El teléfono de cuando yo vine aquí en el año eh, 70 y pico, me lo aprendí el teléfono que había. Si el ser humano continúa usando ese tipo de herramientas que le da las redes sociales, ¿acaso eso no podría atrofiar su manera de pensar y de cuestionarse? Pero esa pregunta me la vas a responder después de esta segunda pausa de letras de café. Hola, yo soy Marino Berigüete. Aquí estoy con el filósofo, el maestro, José Mendoza, el hombre que escribió La duda de la duda. Si usted no tiene este libro, le aconsejo que lo busque. Es un buen libro para fin de año. El hombre tiene que aprender a dudar. La duda es la manera de escalar en el pensamiento. Si un hombre no duda de la duda, no camina. Y este libro de José Mendoza, el filósofo, el maestro, el comunicador social, el profesor, nos enseña a dudar hasta de nosotros mismos, de la vida. Usted decía en la pausa anterior, José, que si el hombre depende tanto de las herramientas, ¿podría ese pensamiento profundo debilitarse y convertirse en un ser humano prácticamente infantil? Eso habría de ocurrir si el sujeto se convierte en un adicto de las redes y la usa ciegamente y se deja llevar por todo el contenido sin someterlo a enjuiciamiento crítico. Lo que habría que hacer es proyectar, hacer programas donde se difunda la necesidad, el hábito eh, de dudar, que eso no se viene haciendo, porque ya las redes sociales, la tecnología, eso es una realidad eh, que vino para quedarse realmente. Nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestras emociones están condicionadas por lo tecnológico, la ropa que usamos, las gafas, eh, los zapatos, el agua que tomamos de la nevera, la lavadora, la plancha. O sea, todo prácticamente, todo nuestro vivir está condicionado por la tecnología. Ya eso es algo inevitable. Ahora bien, lo que debemos saber es cómo manejar la tecnología, porque la tecnología como tal no es mala. Malo es quien la usa mal. Realmente yo sé, cada vez que acudo a este libro, hay un capítulo que me gusta, escribir y dudar para mejorar la obra. Ahí no solamente habla del novelista, habla del, del poeta. Yo siempre he dicho que un escritor no avanza sino duda. Yo escribo eh, y en cada párrafo que voy escribiendo, no solamente los ensayos, voy dudando sobre la palabra. Si no dudo sobre la palabra, no avanzo. Y aprendí a avanzar. La gente me cuestiona a veces, me dice, ¿y cómo tú escribes tan rápido? Aquí voy a responder. Escribo
tan rápido porque dudo en el transcurso mismo del oficio. Cuando, cuando estoy escribiendo y estoy escribiendo un párrafo sobre la filosofía o sobre un personaje, lo primero que hago es dudar. Y en esa materia de dudar, convierto la duda en una herramienta y en una materia para poder avanzar. Los jóvenes nuestros usarán su voz para dudar o simplemente se convierten en eco, los hombres del siglo XXI. Bueno, es necesario desarrollar justamente el hábito de dudar de manera constante. Hay muchas personas, ciertamente, que dudan y saben dudar, pero hay otros tantos que no. Entonces, la educación, para que eduque verdaderamente, para que surta su efecto, ha de estar acompañada por el hábito de dudar realmente. No podemos estar dando contenido, llevándole contenido a los jóvenes para que lo repitan. Si no se le enseña a criticar, a dudar, jamás pueden interpretar ese contenido, comprenderlo y aplicarlo creativamente. Ni podrán siquiera despejar las confusiones, ni ir reduciendo los errores y lo desconocido. Justamente en esa obra, yo estoy planteando por primera vez que la duda es producto de las confusiones y lo desconocido. El único en el mundo que está planteando eso soy yo, desde la antigüedad a nuestros días. Pero eso no basta. Eh, realmente hay muchas barreras, hay muchos obstáculos donde eso se pueda reconocer, digamos, al igual que el libro Mujeres Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir, es la obra más completa que existe en el planeta también. O sea, el ChatGPT dice, la obra Duda de la Duda y Mujeres Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir son dos aportes universales. Pero eso no basta realmente, porque eso lo conozco yo, lo conoces tú, lo conocen varios amigos realmente, pero hay una gran mayoría que desconoce eso realmente. Y otros que tienen conciencia de eso apuestan al silencio, dicen esas obras hay que enterrarlas realmente, que es lo que ha venido ocurriendo verdaderamente. O sea, esas obras no se pueden difundir, esas obras hay que echarle tierra verdaderamente, pero hay que tener la conciencia limpia realmente y tirar las obras, escribirlas, ya están ahí. En Centro Cuesta del Libro está disponible el libro Mujeres Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir, y en Amazon está La Duda de la Duda y Mujeres Filósofas también realmente. Entonces, los jóvenes como tal, la educación, para que no sea como ese tipo de educación, como he dicho, que no educa. Hay una educación que no educa, que educa al sujeto para que ponga la razón al servicio de la irracionalidad. Entonces, la duda es necesaria para que el sujeto pueda tener sabiduría y pueda tener claridad sobre el ser y el no ser de las cosas. Yo sé, hay verdades que solo llegan a través de la belleza. Solamente llegan a través de ahí. Siempre he dicho que una poesía sin filosofía es árida. Siempre he tenido eso como pensamiento. ¿Crees tú que la filosofía le aporta algo a la poesía? Yo creo que ambas se aportan. Eh, Siguiendo de alguna manera lo que tú dices, o sea, yo sostengo de que la filosofía sin la poesía
sin la literatura no tiene gracia. Y la literatura sin la filosofía es vacía, es superficial. Cuando observamos los diálogos de Platón, vemos que están rebosados de poesía, realmente. Cuando leemos, por ejemplo, a George Gadamer, vemos que en la obra Método y Verdad, ahí hay todo un derroche de literatura, de conocimiento profundo, en el rejuego de las palabras, en la frase bien hecha, se nota que hay una formación poética literaria, realmente. Y Heidegger, por ejemplo, que escribió varios poemas, su prosa, aunque está fundamentada en la racionalidad más que en la emoción, refleja fundamentalmente esa formación literaria de Heidegger. Descartes en el discurso del método dice, la poesía tiene delicadezas y dulzura bien encantadora. ¿Acaso, mi querido amigo José, puede un verso contener más verdades que un tratado filosófico? No, no diría eso porque todo depende de la intencionalidad del sujeto. A través del poema se pueden reflejar determinadas verdades. En el tratado también se pueden reflejar verdades, porque el tratado, si es escrito con mala intencionalidad, si está fundamentado en la irracionalidad, va a reflejar cosas falsas y por tanto ha de estar muy distante de lo que es en sí para sí la verdad. O sea, tanto el poema o la belleza de la poesía y el tratado tienen su forma muy particular, ¿no? De expresar verdades. Por eso quería abrir, antes de hacer esta pregunta, el hombre, el poeta, ¿qué tú crees? ¿Piensa primero o siente primero antes de escribir? Bueno, es una pregunta un tanto compleja, Marino, y solamente un buen poeta como tú, que trabaja la poesía con tanta elegancia, puede hacerme una pregunta así, realmente un tanto engorrosa o engorrosa, digamos. Pero todo dependerá. O sea, yo pienso que el poeta comprende la realidad porque la filosofa, porque la piensa y la siente, pero es porque tiene razón. El filósofo Immanuel Kant dice que hay tres facultades fundamentales del conocimiento: la facultad de lo sensible, la facultad del entendimiento y la facultad de la razón. La facultad de la sensibilidad, por ejemplo, tiene el caos de diversas sensaciones de los objetos, tanto internos como externos. Pero en el entendimiento tenemos 12 conceptos que reciben ese contenido y le dan forma a ese contenido que está en la facultad de la sensibilidad. Y luego, a través de la razón, que es la facultad superior del conocimiento, yo interpreto, yo analizo. Por tanto, puedo conocer. Y esa razón yo la ligo a mis vivencialidades, a lo experiencial, para poder obtener claridad sobre las cosas. O sea, conocer su razón de ser, digamos. De manera que el poeta siente, eso que siente, lo analiza con el pensamiento y luego lo transforma en belleza. Pero también el poeta piensa las cosas, la ve más allá incluso de sus meras apariencias, porque el poeta es un visionario.
como tal. Es un visionario que aunque no lo quiera, tiene que filosofar la realidad. Cuando él trasciende eh, los espejismos de la conciencia, cuando él se va más allá de lo que está, de lo que se puede ver y observar a simple vista. De modo que en ese sentido, el filósofo, el poeta, excúsenme, es un filósofo, vive interpretando, comprendiendo permanentemente la realidad, trascendiendo incluso a través de la imaginación sus límites. Me gustaría, yo sé, saber, y creo que los amigos televidentes también les gustaría saber, ¿cuáles poetas han influido en tu forma, en tu pensamiento? Pero eso lo vamos, me la vas a responder en la tercera pausa. Me gustaría, yo sé, saber cuáles poetas han influido en tu pensamiento, en tu forma, en caminar sobre las dudas antes de seguir avanzando. Bueno, yo siempre he leído y releído la poesía, o sea, con mucho respeto, porque entiendo que la poesía, o sea, eh, es la máxima expresión, no solamente de la belleza, sino también del ser de las cosas. Desde muy joven entendí la importancia, la trascendencia que tiene la poesía para, para el vivir, para la práctica escritural, digamos. Eh, en ese sentido, empecé leyendo eh, a Manuel del Cabral, a Pedro Mil, Fernández Spencer, Freddy Gastón Arce, eh, bueno, todos los buenos poetas, o todos los poetas dominicanos, digamos, del exterior, César Vallejo, Antonio Machado, Neruda, Jorge Luis Borges, eh, eh, José Martí, etcétera, etcétera. Veo, yo sé que has defendido muy bien en tus dos libros la voz de las mujeres filósofas. En ambos libros, tanto Mujeres Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir, como en tu libro Duda de la Duda, defiende a las mujeres filósofas. ¿Por qué han sido silenciadas en el siglo XXI, yo sé? En el siglo XXI y desde la lejana antigüedad griega, o sea, los aportes de las mujeres, que son sumamente novedosos e interesantes, eh, lo han mantenido en el silencio por razones e incluso de intereses y de manipulación y dominio del ser femenino. O sea, se ha tratado justamente de proyectar una imagen falsa de lo que es en sí la mujer y sus méritos, sus aportes, fruto no de la razón reflexiva, se mantienen en el anonimato porque se ha tratado injustamente de vender la idea de que la mujer es más emoción que razón. Por ejemplo, Adela Cortina es una filósofa, una gran pensadora española, que es la que más dominio tiene de la ética empresarial en el planeta. Y eso no se dice, ciertamente. Como también Edith Stein, por ejemplo, una gran filósofa, discípula aventajada del creador de la fenomenología, Edmund Husserl, que fue asesinada por el nazismo y luego fue canonizada como copatrona de Europa.
tenía una obra y un pensamiento sumamente certero, claro, que enriqueció la filosofía, no solamente la fenomenología, no, sino también el conocimiento, el saber en sentido general, la educación, la teología, y eso se mantiene silenciado. Realmente tenemos el caso también de Martha Nussbaum en los Estados Unidos, también una pensadora extraordinaria, premio Príncipe de Asturias, o sea, la cual tiene un pensamiento sumamente crítico eh, sobre los animales, sobre la ética, incluso sobre la mujer también, sobre la literatura, una mujer con una visión extraordinaria, ¿no? Plural, variada, y se mantiene silenciada. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Josefa Ros Velasco, quien escribe una obra maravillosa titulada El aburrimiento, un estudio realmente impactante, donde ella analiza todos los pormenores del aburrimiento y deja entrever por qué hay muchos sujetos que son aburridos y cómo el sujeto ha de dominar el aburrimiento realmente. Y eso se mantiene en silencio, verdaderamente. Una de las cosas que veo o que vi en ambas obras, y por eso fue la pregunta, es que tú tratas en ambos libros de reparar la historia. Un dominicano tratando de reparar la historia, porque ese libro, Mujeres Filósofas y Sabiduría, no solamente destaca el papel de cada una de miles de mujeres que aparecen en tu libro, también en Duda de la Duda aparecen también grandes mujeres. Y es una manera de destacar las obras de esas mujeres que han sido silenciadas en pleno siglo XXI, que su voz no se capta, no se lee, no se investiga, no se indaga. Y un hombre de América Latina, de República Dominicana, hace un libro como este. ¿Ha tenido aceptación de las mujeres dominicanas o de las filósofas en el mundo? Bueno, lo que nadie conoce, nadie lo consume realmente. Eh, yo tengo un trabajo que aparece en la obra Mujeres, Filosofía y Sabiduría para el Buen Vivir, titulado Felicidad infeliz y la desdicha de consumirse consumiendo, donde hay personas, donde hay personas que no consumen, o sea, cosas que son buenas, no la consumen porque la desconocen. Entonces, esas obras realmente se desconocen hoy en día, o sea, necesitan proyección eh, para que no solamente la comunidad nacional, sino internacional pudiese conocerla eh, como tal. Eh, de modo que son obras que necesitan ciertamente, o sea, un empuje, pero como te digo, hay trabas realmente, porque hay personas que no quieren que esas obras se difundan realmente porque llevan claridad. Tanto así, por ejemplo, que hay personas que conocen de esas obras y prefieren guardar silencio. Cuando analizamos las diversas corrientes filosóficas, no hay una sola que haya tratado el tema de la duda, ni decir de las que no son filosóficas. O sea, un tema tan trascendental, tan importante, eh, desde la perspectiva existencial, no irracional del ser humano. O sea, que no lo abordaran grandes pensadores. O sea, apenas sobre la duda lo que hay es frases sueltas, verdaderamente. Bueno, aparece un libro, El regalo de la duda, eh, Cruza el río de la duda y eso, pero la obra que justamente existe, y no porque yo la haya escrito, que trata la duda desde diversos puntos de vista, la duda y la traducción, la duda y el dolor del pensamiento,
La duda y la poesía. La duda y la poesía, dudar y decepcionar la decepción, dudar y confiar de confiando, es esa obra, justamente. Y es la obra que duda de la propia duda, o sea, que somete a cuestionamiento la propia duda, porque como he dicho, hay dudas que son patológicas y enfermizas y que conducen al sujeto a cometer graves errores, porque él no duda de su duda. Entonces, es sumamente importante dudar. Ahora es mucho más importante saber dudar para no quedar enredado en nuestras propias dudaciones o dudas, vamos a decir, caprichosas, enfermizas. Precisamente en esta parte quiero hablar sobre la duda y el poder. Tú has dicho que un filósofo tiene un pacto irrompible con la verdad. Eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Es peligroso decir la verdad en este tiempo, José. Es sumamente peligroso. En este tiempo de la posverdad. Bueno, tú me hiciste esa pregunta hace un momento y bueno, ahora yo te doy respuesta realmente. O sea, la filósofa Hannah Arendt dijo en una ocasión que era un pecado decir la verdad en un mundo de mentiras. Quisiera, antes de terminar el maravilloso programa sobre la duda, porque realmente el tiempo se nos ha ido. Apenas quedan ya 2 minutos para finalizar el programa. ¿Cuál es tu mayor aporte con este libro, José, a la sociedad dominicana y a la sociedad de América Latina? Porque no es un libro solamente para República Dominicana, este es un libro que puede ser consumido en cualquier parte del mundo, porque es un gran libro. ¿Cuál es tu considera tu mayor aporte? Bueno, tanto el libro de las mujeres como el libro de la duda, eh, yo entiendo, vamos a decir humildemente, eh, que son obras que deben de ser leídas para descubrir, ¿no? Lo bueno que puedan tener y la parte, vamos a decir, que se entienda que deben de ser perfeccionadas, que deben de ser enriquecidas, porque esas obras verdaderamente no lo dicen todo. Eh, es necesario incluso enriquecerla, incluso dudar, dudar de ellas realmente. Porque esa obra de la duda, yo la escribí fue dudando, surgieron muchísimas dudas en mí cuando yo la estaba escribiendo, la obra, pero la fui despejando y volvían y surgían muchísimas dudas. O sea que las dudas, mientras el sujeto no tenga, vamos a decir así, claridad sobre las cosas, estará dudando permanentemente en el campo del sentimiento, en el campo del conocimiento, en el campo de las traducciones. Las traducciones también generan mucha duda en el sujeto. Y sobre todo, el mundo donde vivimos, que genera muchas luces y muchas sombras. El aporte de esas obras justamente está en que están escritas y en que llevan un mensaje claro, ¿no? Para mejorar la humanidad. Hoy hemos tenido a el filósofo José Mendoza. La verdad que haberlo tenido aquí es una forma de ver el mundo. La duda no es un defecto, es una forma de luz, porque quien duda ya ha comenzado a despertar. Así que empieza a despertar y no se olvide de leer cada día, porque la vida es muy corta. Hasta el próximo programa.